Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Un día Jesús llama gente nan cerca y avisanan. Vosotros bien tende, comprende mi bon, ni un gente no tabira impuro pa causa de lo que está dentro de pafo, pero lo que está sali for de te sei si, por hasie impuro, si gente tinorea patende, la que tende. Después, que Jesús retira su mes for de multitud, ya llega a casa, su discípulo na puntre, Kiko estaba también cu comparación aquí, él contesta nan. Anto, vosonan tampoco no está capaz de comprender, vos no está comprender que nada de lo que está dentro gente de pafo no por hacer impuro. Pa sobra, esa que no está dentro de su corazón, mas de su barriga queda eliminar a trove. Que palabra aquí, Jesús ha declarado que para Dios tu comida está puro, y Jesús sigue. Lo que está sale foi para den, ese sí ta mancha gente. Pa sobra, foi para den está foi corazón. Ta sale mal propósito, fornicación, ladronicia, matamento, adulterio, cudici, injusticia, engaño, libertinaje, envidia, blasfemia, soberbia, locura. Tur e maldad aquí, ta sali foi paden y ta mancha gente. Palabra di Señor. Espíritu Santo, ven, danos tu luz y tu sabiduría para que podamos gustar tu palabra. Amén. Queridos hermanos, vamos a gustar la palabra de Dios. Me dijeron que una hermana va a leer. Acérquese para acá, por favor. Voy a tratar de gustar lo que Dios nos dice hoy en el día de la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, que bueno, pedimos a Dios también por los enfermos, y vamos a tratar de mostrar la enfermedad más brava que hay, que hoy el Evangelio nos dice, que es la enfermedad del corazón o del alma, que es el pecado. Hoy San Marcos capítulo 7 versículo 15 en adelante, nuestro Señor Jesucristo viene a decir que no son las cosas de afuera lo que hace impuro al hombre, no es lo que viene de afuera y entra, sino es lo que sale del corazón. De modo que si algo tenemos que cuidar nosotros es el corazón. Porque si nos dañan el corazón, si nos meten cizaña y nos hace llegar el pecado al corazón, perdemos todo. Jesucristo entonces nos muestra hoy que la enfermedad más grave es la del corazón. Y qué bonito es ver que la Santísima Virgen María, que es un ejemplo para nosotros, ella mantuvo un corazón limpio y puro. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de la Santísima Virgen María, de tener nuestro corazón limpio y puro. Hoy voy a tratar de mostrarle qué es lo que hace impuro al hombre, que se acumula en el corazón, del que dice Jesús, y va destruyendo el alma. Y se lo voy a mostrar con la palabra de Dios paso por paso, para que ustedes lo observen
y tengan cuidado en el camino de la vida para no ensuciar su corazón. Vamos a recordar pues el Evangelio, San Marcos 7:15, cuando dice el Señor: no es lo que viene de afuera lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. San Marcos 7:15 en adelante. Y ahí vamos a ver la parte, lo que más nos interesa es la segunda parte. Lo que hace impuro al hombre no es lo que se come, porque eso va a la letrina, dice el Señor, al excusado, y listo. Lo que hace impuro es lo que sale del corazón. A ver cómo dice el versículo 21. El 21, ¿cómo dice? Porque del hombre, porque al hombre, de dentro del corazón del hombre, salen los malos pensamientos. Entonces lo que hace impuro al hombre no es lo que se come, sino lo que hay dentro del corazón. Lo primero que muestra Jesús que hace impuro al hombre, ¿qué dice? Los pensamientos. Queridos hermanos, el pecado comienza por aquí, por el pensamiento. O sea que el diablo nos tienta por el pensamiento. Ahí comienza todo. Todo comienza en el pensamiento. Oye, al llegar la tentación al pensamiento, usted le da cabida, entra al corazón y daña el corazón porque se anida ahí. Pregunto, ¿hay algún problema que un pájaro vuele por encima de su cabeza, o una de las palomas esas que andan por ahí vuele por encima de su cabeza? No, eso no es ningún problema. ¿Cuál sería el problema? El problema es que usted deje que la paloma llegue y se pose aquí y haga pupú encima de su cabeza. Ese sí es un problema. El problema no es que la tentación llegue al pensamiento, eso es volar por encima. El problema es que usted no espante esa paloma y le llene de lo que te conté la mente, y eso llega al corazón. Los malos pensamientos. Por eso la iglesia, cuando pedimos perdón, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos. Lo primero que usted y yo debemos cuidar es el pensamiento. Si logramos cuidar el pensamiento, ya vencemos la tentación. Estemos vigilantes del pensamiento. ¿Qué estoy pensando? Porque cuando yo pienso algo, lo más seguro es que después realice lo que estoy pensando, sea para bien o sea para mal. Después del pensamiento, los hombres salen, los adulterios. Los adulterios, o sea que eso sale del corazón. Cuando nosotros dejamos anidar el pensamiento, le damos que la cabeza dé vuelta, de allí entonces puede brotar las diferentes clases de pecado. El adulterio, que ustedes saben que es algo muy común hoy en el mundo, que las parejas diga: yo me casé por la iglesia, no me entendí con mi pareja, me divorcié, me separé y me busqué otra pareja y ahora vivo muy feliz. Oye, pero no sabe que Jesucristo dice que eso es lo que hace impuro al hombre, el adulterio.
Lo dice el Señor, distinto, diferente a lo que dice el mundo. La pregunta es, ¿ustedes están aquí para escuchar lo que dice el Señor y obedecer su palabra, o para escuchar lo que dice el mundo y hacer lo que el mundo hace? Para escuchar lo que dice el Señor y obedecer lo que manda Dios. ¿Y qué dice Dios? No cometerás adulterio. De modo que aquella persona que se casó por la iglesia y está viviendo con otra pareja que no es su esposa o su esposo, tiene su corazón lleno de impureza. O sea, la palomita dio vuelta y lo que te conté pasó. ¿Qué más? La fornicación. ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es tener sexo sin ser casados por la iglesia. En Venezuela se dice novios con derecho o amigos con derecho. Fornicación es un hombre y una mujer que no se casa por la iglesia, sino se casa solamente por lo civil y dice, yo ya estoy casado. ¿Pero se casó por la iglesia? No. Me casé por lo civil. ¿Ese es el matrimonio de Dios o ese es el matrimonio de los hombres? Ah, ese es el matrimonio de los hombres. ¿Eso es lo mismo? No es lo mismo. Si quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que casarse por la iglesia que dejó el Señor, bajo el matrimonio que dejó el Señor. Si no lo hace, usted está cometiendo un pecado que se llama fornicación, y eso hace que su alma, su corazón esté impuro. ¿Y qué significa impuro? Sucio, que no le permite entrar al reino de los cielos. Y ojo, porque muchas personas que van a la iglesia viven bajo fornicación. Otros viven arrejuntados. Vivimos bajo el mismo techo. Yo casarme, ni loco. Eso es amarrarse. Perfecto. Entonces, ¿por qué no se separa? Separarme, no puedo. Es que la amo como si la hubiese parido. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir toda la vida con un corazón impuro? Eso no te permite entrar al reino de los cielos. Entonces el Señor hoy nos invita a examinar. ¿Tienes un corazón puro? Padre, pero yo voy a la iglesia. Yo vivo arrejuntado, o sea, no me he casado y tengo pareja, o casado por lo civil, o yo soy hombre y vivo con otro hombre, o yo soy mujer y vivo con otra mujer, pero yo quiero vivir en la iglesia y comulgar tranquilamente como si nada pasara. Pregunto, ¿acaso no ha escuchado que el maestro dice que lo que hace impuro al hombre es la fornicación? ¿Quién te da permiso para usted poder recibir así la comunión? ¿Dios? Dios dice, no, tienes un corazón impuro. ¿Qué tiene que hacer? Si está impuro, pues tiene que buscar la pureza. Y la pureza es el perdón de Dios y arreglar su vida, cambiar de vida, que es lo que se llama conversión. Necesitamos la conversión, cambiar de vida. Y la conversión es, el mundo me dice una cosa, pero Dios me dice otra. Yo pienso como piensan los demás, pero Dios me dice otra cosa. Yo me convierto. ¿Qué significa convertirme?
agarro el pensar de Dios y no el pensar de los hombres. Hoy día hay gente que dice, yo quiero ir a la iglesia, pero que el padre no diga nada de la fornicación. Porque si el padre dice algo de la fornicación, el padre me está juzgando y me está condenando, y nadie debe juzgar ni condenar a nadie. Un momentico. Juzgar y condenar es dictar una sentencia y decir, maldito para el infierno, te condeno, vete al infierno 1000 años. Eso es juzgar y condenar. Pero evangelizar es otra cosa. Evangelizar es que usted escuche el evangelio de Jesucristo que dice, no es lo que entra, lo que el hombre come y entra el hombre lo que hace impuro, sino lo que sale del corazón. Es adaptar el evangelio y mostrarle al mundo qué es malo y qué es bueno a la luz del evangelio. Ese es el deber del sacerdote en la iglesia. Y la persona que viene a la iglesia y no quiere que le evangelicen, que le muestren lo bueno y lo malo para escoger lo bueno y abandonar lo malo, se montó en el carro que no era, en el transporte que no era, en el avión que no era. Porque para eso venimos a la iglesia, para que Dios nos ilumine. El mundo de hoy anda en tinieblas porque cada quien quiere hacer lo que le venga en gana. Otro pecado, Los homicidios. eso que usted escucha, que le quitaron la vida al uno, le quitaron la vida al otro, eso es pecado. Ah, pero eso sí es pecado. Pero yo pecado no tengo, padre, porque yo no he matado a nadie. Es verdad que usted no ha matado a nadie, puede ser, pero vive en concubinato, pero vive en adulterio, pero tiene relaciones con su novia o con su novio, y eso es fornicación y también ensucia el alma. ¿Sigo? Siga. Los hurtos. Los hurtos. Aquel que le gusta agarrarse lo que no es suyo, robar. Y es muy común que la gente robe, pero eso hace impuro al hombre. Robar no debe ser. Nosotros debemos respetar las cosas de los demás. No robarás. Otro pecado que hace impuro al hombre, Las avaricias. la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Avaricia es cuando usted quiere y quiere y quiere más y nunca se sacia, nunca está satisfecho, siempre quiere más y solo para usted y no para los demás. No quiere compartir con los demás, sino solo para usted. Usted es el que necesita, solo usted siente, solo usted quiere prosperar y el otro no. Ser avaro, querer más y más. Las maldades. ¿Qué hace impuro al hombre? Cualquier clase de maldad que usted le haga a otra persona. Cuando usted haga sufrir a una persona, eso es maldad. Cuando usted le haga daño a una persona, eso es maldad, póngale el nombre que usted quiera. Eso hace impuro al hombre. El engaño. La mentira, el engaño. De cualquier manera, el engaño hace impuro al hombre. La mujer que engaña al marido, el marido que engaña a la mujer, el novio a la novia, o el compañero de trabajo que engaña al otro. El engaño, la mentira. En la fe, aquellos que van engañando a la gente, haciéndose pasar por cristianos, haciéndose pasar por apóstoles, evangelistas, lo que hacen, lo que hoy comúnmente llamamos sectas, que vienen engañando a la gente, diciendo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y si usted le pregunta, ¿cuándo fue fundada su iglesia? Le dice, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años. ¿Y es la iglesia de Cristo? Oh sí, aleluya, gloria al Señor. Y Cristo vino hace 2000 años. ¿Por qué miente? ¿Por qué engaña? La lascivia.
Cuando la persona hace lo que le viene en gana y para él nada es pecado. Yo hago lo que... Eso para mí no es pecado. Ahorita, por ejemplo, que se acercan los carnavales, ¿verdad? Eso para mí no es pecado. Ahí uno va y toma licor y ve todas las groserías y todas las cosas que mujeres mal vestidas, hombres mal vestidos, hombres haciéndose pasar por mujeres, mujeres haciéndose pasar por hombres y cuántas cosas. Eso para mí es normal, eso para mí. Cultura. Eso es cultura, dice la hermana. Pura cultura, o usted tiene un pecado de lascivia. lascivia. Eso no es pecado. Que no es pecado las cosas que nos llevan a corromper la mente, a corromper las buenas costumbres, a corromper los valores cristianos. Eso tenemos que ponerle un freno, y si no lo hago, entonces tengo lo que se llama libertinaje. Eso se llama libertinaje. Tengo desenfreno, se llama también. ¿Saben qué significa desenfreno? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien que chocó porque se le fueron los frenos? Eso se llama desenfreno. Cuando a alguien se le fueron los frenos del carro. Esto es cuando usted no pone un freno. Usted va al carnaval y no pone freno. Todo lo que pase lo mira. Todo lo que digan lo escucha. Todo lo que salga por ahí, toda la música que pongan la baila. Todo lo que hagan los demás, usted lo hace. Se llama desenfreno porque a nada le pone freno. La envidia. No quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Envidia. Se pone triste cuando a alguien le va bien, o se alegra cuando a alguien le va mal. Las maldades. Las maldades, cualquier maldad que usted haga, eso hace impuro al hombre. El engaño. Usted está repitiendo. La soberbia. La soberbia. La soberbia. ¿Saben qué es la soberbia? La soberbia es cuando usted se cree más que los demás. Usted se cree la última Coca-Cola del desierto, la última gaseosa del desierto. Usted se cree la persona más importante y nadie se puede meter con usted porque usted es una persona delicadita. Y usted es soberbio, se cree más que los demás. El pecado más grande que puede existir se llama la soberbia. Es el pecado del diablo, que no fue humilde, que no aprende a bajar la cabeza. La persona soberbia es la que nunca baja la cabeza, la que no acepta que se equivocó, la que no acepta que le corrijan, la que no acepta que le digan las cosas, aun cuando los demás tengan la razón. Ese que no se humilla, que no baja la cabeza, es soberbio. Y dice la Biblia, al soberbio Dios lo humilla y al humilde Dios lo enaltece. Entonces un pecado que daña el corazón, la soberbia. ¿Se acuerda que la Virgen María nos dio un ejemplo de humildad? Aquí está la esclava del Señor. Esa es humildad. Dios a los humildes los enaltece, a los soberbios los humilla. La insensatez. Cuando la persona deja de ser sensato, de pensar bien las cosas, cuando la persona no piensa bien las cosas y cuando la persona llega incluso al bien lo llama mal y al mal lo llama bien. Se da cuenta que eso está mal, no se cuida para no caer en el mal, se expone,
Tiene un amigo que lo puede conducir al alcohol, no lo evita, que lo puede llevar a la droga, no lo evita, que lo puede llevar por los caminos del mal, no lo evita, se expone o no es capaz de ver con claridad qué es lo que tiene que hacer. Y si sabe qué es lo que tiene que hacer, no lo hace, y cuando ve que algo está mal, no se aparta, no calcula las cosas para hacer lo que Dios manda. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Muy bien, mientras tanto, búsqueme Génesis 3, hágame favor. Hoy, la primera lectura, no sé si ustedes escucharon de quién hablaba la primera lectura hoy, del rey Salomón. Y se acuerda que Dios le dijo a Salomón: tiene la oportunidad de pedirme lo que quiera. ¿Se acuerdan qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Y Dios lo felicitó porque le pidió sabiduría. Ahora, ¿se acuerda que dice hoy la primera lectura? ¿Me buscó Génesis 3? ¿Sí? Génesis 3. Dice la palabra de Dios que fue la reina de Saba a visitarlo y se admiró de tanta sabiduría. ¿Y qué era la sabiduría para Salomón? ¿Y cuál fue la sabiduría que adquirió Salomón? ¿Qué fue lo que Dios le dio? Porque usted suena bonito, sabiduría. ¿Y usted quiere tener sabiduría, sí o no? Sí. Bueno, ¿y qué es la sabiduría? Pues cuando Dios le dice a Salomón: bueno, dime qué quieres, qué quieres. Y Salomón dijo: yo soy un muchacho, Señor. Yo no sé distinguir muy bien entre el bien y el mal. Y yo tengo que gobernar a este pueblo. Y yo no sé cómo gobernar a este pueblo. Yo quisiera llevar a este pueblo por tus caminos. Yo quisiera saber qué es lo que tú mandas con claridad para yo vivirlo y para yo enseñarle a este pueblo. Entonces Dios le dijo: listo, te voy a decir qué es lo bueno que tienes que hacer para tu bien y para el bien del pueblo. Y Salomón adquirió sabiduría, fue capaz de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Adquirió la sabiduría que viene de arriba. Es decir, la sabiduría de Salomón aprendió a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica y decirle al pueblo: esto es lo que hay que hacer. Esa sabiduría es la que usted y yo deberíamos tener. Si algún día quieren leerlo en la Biblia, está en San Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre sabio e inteligente que construyó su casa sobre roca. ¿Han escuchado eso alguna vez? Vino la lluvia, vino el viento, vino todo y no se destruyó porque estaba construida sobre la roca. El hombre sabio es el que escucha la palabra de Dios y la pone, pero dice el 26, 7, 26 de Mateo, y el hombre necio es aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica y se parece a un hombre que construyó sobre arena y vino un gran desastre, todo se derrumbó. Ahí está el problema. Hoy yo quiero mostrarle la sabiduría que usted y yo debemos pedirle a Dios, igual que Salomón, pero la sabiduría que tuvo la Santísima Virgen María. La sabiduría de poder escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ustedes recuerdan que la Virgen María también hizo lo mismo que Salomón. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Lucas 1:38? ¿Qué dice Lucas 1:38? He aquí la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la sabiduría que Dios le dio a Salomón, pero que no solamente a Salomón, también a la Santísima Virgen María. Hoy estábamos recordando a la Santísima Virgen María, a la vocación de Lourdes. ¿Por qué? ¿Por qué le recordamos nosotros? Porque si Salomón fue importante porque tuvo la sabiduría de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, la Santísima Virgen también. Y así como la reina de Saba vino y se admiró de la sabiduría de Salomón, nosotros nos admiramos de la sabiduría de la Virgen María. Y no solamente de su sabiduría, sino de la pureza del corazón. ¿Se acuerda el versículo de Lucas 1:46? El Magnífica proclama, mire el retrato del alma, miremos el alma de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios. Ve un corazón puro, un corazón limpio. Su alma proclama la grandeza del Señor, su espíritu se alegra en Dios, su Salvador. Entonces, la sabiduría de la Virgen María, saber escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero ustedes recuerdan que ella como maestra también nos enseñó en Juan capítulo 2, versículo 5. ¿Se acuerda que le dijo a los sirvientes? Le doy un caramelo, le doy un regalo al que me diga qué dice Juan 2, 5. Ella dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Se ganó el caramelo. Al final se lo damos. ¿Qué fue lo que enseñó la maestra? ¿En qué consiste la sabiduría? Hagan lo que Él les diga. Ahí está la sabiduría. Aprender a escuchar lo que dice Dios y a ponerlo en práctica. La Virgen María no solamente lo hizo, sino enseñó a hacerlo. Y por eso hoy recordamos a la Santísima Virgen María. Y por eso para nosotros los cristianos, la Virgen María es un ejemplo, es un modelo. ¿Modelo de qué? De sabiduría. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es un ejemplo de un corazón limpio que alaba y bendice a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es un ejemplo de maestra. Hagan lo que Él les diga. Entonces, tenemos como la Virgen María ha pasado a ser un gran ejemplo, así como Salomón fue un ejemplo para aquella reina. La Virgen María es un ejemplo para nosotros del saber escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, como usted y yo nos demos cuenta que no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, porque llega al estómago y va al excusado, descubrimos que lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón. Entonces nosotros tenemos que dejar anidar en el corazón de Dios, en el corazón de nosotros, la palabra de Dios. Eso es lo que hace que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio y puro, y nuestra mente. Vean ustedes cómo el diablo ensucia el corazón del hombre. Vean ustedes que el diablo no ha cambiado el método. Vean cómo usted y yo tenemos que estar pendientes. ¿Se acuerda que Dios cuando creó al hombre lo creó bueno o malo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, muy bueno. Y vio Dios que era muy bueno. Y cuando Dios crea al hombre, aparece Satanás, el diablo, que hace que el hombre peque. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿O no estaban ustedes cuando eso? Se lo voy a leer. Génesis capítulo 3. Ayúdenme. Versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí nos vamos despacio. Yo voy a usar la lupa para que ustedes se den cuenta
lo más importante o para que ustedes observen de más cerca la palabra de Dios. Escuchen. Siga. El hombre había hecho. Bueno, La cual dijo a la mujer, Atención. La culebra dijo a la mujer. ¿Observan algo? La culebra, que era el diablo, representación del diablo, le está hablando a la mujer. ¿Por dónde le está entrando la tentación a la mujer? Por el oído, por lo que oye. ¿Por dónde está tentando Dios al hombre y a la mujer en pleno siglo XXI? ¿Qué oye? ¿Qué música oye? ¿Qué videos ve y oye? ¿Qué enseñanzas oye? ¿A quién oye? ¿Quién te habla? ¿A quién escuchas? Cuando tienes un problema, cuando quieres una orientación, cuando quieres un consejo, ¿a quién oye? La mujer cometió el peor de los errores. ¿A quién escuchó? Al diablo. Ay, 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 ay. Ahí está el problema del mundo. La gente está escuchando a cualquier tonto que venga a decirle cualquier tontería. Y se deja engañar. ¿Y qué fue lo que hizo la culebra? Engañó a Eva. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Engañó a Eva. Entonces el pecado comienza cuando usted y yo comenzamos a escuchar otra voz que no es la voz de Dios. Otra enseñanza que no es la enseñanza de Dios. Otros valores que no son los valores cristianos. Otros mandatos que no son los mandatos de Dios. Ahí comienza el problema. Pregunta número 1. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué canal? ¿Qué emisora? ¿Qué personas? ¿Cuáles son tus consejeros? Bueno, otra vez la serpiente. con que Dios... No, la serpiente. así. Con que Dios os ha dicho. Un poquitico más atrás, un poquitico más atrás. Un poquitico. La serpiente dijo a la mujer. Ahí. Porque lo que nos importa a nosotros, y tenemos que poner lupa, la serpiente dijo a la mujer. Atención. ¿Qué le dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho. Mira. Dios también había hablado. Dios había dicho una cosa y la serpiente está diciendo otra. Y la mujer tiene que elegir a quién va a escuchar. Dios ha hablado. Dios te habla y Dios me habla a través de su palabra. Está escrita. Dios te habla, Dios me habla siempre que vamos a misa. Escuchamos su palabra. Pero al salir de aquí, después de que Dios me hable, la serpiente me está esperando fuera. Y le digo a la mujer, con que Dios te ha dicho. ¿Se acuerda cuando fuiste a misa que Dios te dijo, no cometerás adulterio? Con que Dios te dijo que no cometiera adulterio. Es que Dios no sabe que usted ama a esa persona más que a su propia vida. Es que Dios no sabe que esa persona es la mejor, el príncipe azul. Es que Dios no sabe. Dios habla. Y vean ustedes cuál fue la sabiduría de Salomón. Aprender a escuchar la voz de Dios y hacerle caso. ¿Por qué pecó Eva? Porque no tenía la sabiduría de escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. ¿Por qué la Virgen María la estamos recordando hoy? Porque dijo, aquí está la esclava del Señor,
Yo no voy a hacer lo que diga el mundo, ni lo que diga la serpiente, ni lo que diga el diablo, ni lo que diga mi amigo o mi amiga. Yo voy a hacer lo que diga la palabra de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Ahora comprenden qué es la sabiduría divina. Y ahora comprenden qué es el pecado. El pecado es la desobediencia a la voz de Dios. Y la sabiduría es aprender a escuchar la voz de Dios para no desobedecer. Entonces soy una persona sabia. El que escucha estas palabras mías, Mateo 7:24, y la pone en práctica, se parece a un hombre sabio y prudente que construyó su casa sobre roca. ¡Ah, bárbaro! Hoy yo he venido desde Venezuela a compartir con ustedes la palabra de Dios, para que ustedes sepan qué es lo que Dios les pide y qué es lo que Dios nos pide, pero también para que ustedes sepan que al salir de la iglesia, la serpiente les está esperando en el camino. El diablo les está esperando en el camino. A lo mejor ya no en una serpiente, a lo mejor ya vestida de hombre o de mujer, de amigo, de compañero o de no sé quién. ¿Cómo sé yo que es el diablo? ¿Se acuerda que Jesús un día en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, comenzó a decirle a los apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir mucho, lo van a matar y al tercer día resucitará? Y Pedro le dijo, ven acá, Señor, eso no puede suceder. Eso no te puede suceder, ¿cómo va a creer? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Le doy un caramelo que me lo diga? ¿Qué le dijo? Demonio. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Cuál es el pecado de la humanidad? No escuchar la voz de Dios, sino de los hombres. ¿Cuál es la tentación? La tentación nuestra, pensar como los hombres y no como Dios. Entonces a Eva se le presentó en forma de culebra. A Jesús se le presentó en forma de San Pedro, un hombre. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Será que usted es capaz de descubrir a Satanás en esa persona que te lleva a tomar licor? ¿Será que eres capaz de ver a Satanás en esa persona que te invita a abortar, a ir a los brujos? ¿Será que eres capaz de descubrir a Satanás en esa persona que te invita a robar? ¿Será que eres capaz de ver a Satanás en esa persona que te invita a fornicar o adulterar? ¿Será que eres capaz de descubrir a Satanás en esa persona que te lleva a la droga, a la prostitución? ¿Será que eres capaz de descubrir a Satanás allí? Tienes la sabiduría de Dios. Si no la descubres, cayó como Eva. No fue capaz de descubrir la voz de Dios. Y dice la serpiente, Dios te dijo algo, pero no le haga caso a Dios. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, y hasta mentirosa la serpiente, ¿no? Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del jardín. ¿Se acuerda que Dios le había dicho que comiera de todo menos de uno, verdad? Pero la serpiente es mentirosa. La serpiente es mentirosa, el diablo es mentiroso. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Ahí comienza la tentación. Cuando comenzamos a escuchar otras voces que no son la voz de Dios. Insisto, ¿qué oyen tus hijos? ¿Qué oyes tú? ¿Qué programas ven tus hijos por internet, en el celular? ¿Qué oyen?
¿Qué música escucha? Porque por ahí entra el diablo. Por ahí comienza la tentación para apartarnos de Dios. Y después termina diciendo, ¿por qué mi hijo es ateo? Mi hija se convirtió atea, ¿por qué era malo? ¿Qué me faltó a mí? Le faltó cuidar el oído de sus hijos. Y el oído suyo. Porque su hijo vio lo que usted hacía, lo que usted escuchaba, a dónde iba, a quién escuchaba, con quién compartía. Entonces le dice la serpiente, con que Dios, otra vez hermana, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Dijo Dios, Dios le dio una orden a la mujer. No comeréis. ¿Por qué no hacerle caso a la voz de Dios? Y Dios solamente de un árbol que no quería que comiera. De los demás sí. De los demás sí puede comer, pero de un árbol no. De ese árbol no. Y es precisamente lo que hacemos. Por ejemplo, Dios le dice a un hombre, mire, quiere tener sexo. Bueno, ahí hay una mujer, forme un hogar, casadito por la iglesia, y no hay ningún problema, puedes comer. No es que yo no quiero de ese árbol, yo quiero no una mujer, yo quiero otro hombre. Pero ese árbol no lo puedes comer. A mí qué me importa, el diablo me dice que ese sí es bueno, que ese es el mejor árbol, y que yo tengo que comer para yo ser como tú, ser sabio, saberlo todo. Sigue. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Dios le había dicho, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Y qué significa ni lo tocaréis? Que yo tengo que apartarme del pecado, que yo tengo que apartarme del mal lo más que pueda. Lo más que pueda. Ni lo tocaréis. No puede jugar con eso. O de otra manera, el que tiene rabo de paja no se le arrima la candela porque se le quema. ¿Ya? Listo, ni lo tocaré. Si usted tiene problemas de alcohol, no se tome ni una cerveza porque ahí se perdió todo. Sigue. Entonces la serpiente dijo a la mujer. ¿La mujer sigue escuchando la voz de Dios? No, sigue escuchando la voz de la serpiente. Ahí está el problema. No moriréis. Todo lo contrario a Dios. Vean cómo el diablo le lleva la contraria a Dios. Dios dijo, no coma de ese árbol, porque si come, morirás. ¿Y qué le dijo la serpiente? Mentiras, no morirás. ¿No es lo mismo que está pasando hoy día? ¿Por qué muchos de ustedes viven en concubinato, tienen pareja y no se han casado por la iglesia y viven tranquilos? Porque el diablo le dice, tranquilo, no morirán. ¿Por qué muchos de ustedes viven en adulterio y no son capaces de dejar a esa persona? Porque el diablo le ha dicho, tranquilo, no morirán. ¿Por qué hay hombres que viven con hombres sabiendo que eso es un pecado? Porque el diablo le dice, tranquilo, no morirán. ¿Por qué hay mujeres que viven con otra mujer como pareja? Porque el diablo le dice, vivan así, tranquilo, no morirán. Pero por otro lado Dios dice, eso está mal, morirás. ¿A quién le hace caso? Ahí está el problema. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Sabiduría, hacer lo que Dios manda. No moriréis, sino que Dios, que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está.
la serpiente, el diablo mentiroso, le dice, es que Dios sabe que el día en que coma de él, será como Dios. Como Dios sabrá distinguir entre el bien y el mal. Todo lo contrario. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es escuchar la palabra de Dios para saber distinguir entre el bien y el mal. Y el diablo le dice el todo lo contrario. Si usted desobedece a Dios, sabrá distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo. Se lo traduzco en castellano. ¿Qué es el pecado que cometió Eva? Ya no es Dios el que me dice a mí que es malo, porque yo comí del árbol y ya sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Es la persona que dice, yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana y que nadie se meta en mi vida. Para eso yo ya estoy grande. Yo ya soy mayor de edad. Hago con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Eso se llama ser como Dios y saber distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo. Usted ya no necesita de Dios para saber qué es pecado y qué no es pecado. Lo que a usted le parezca que eso es pecado, eso es pecado. Lo que no le parezca que es pecado, no es pecado. Así engaña el diablo al mundo. Y por eso usted verá que hay gente que mata y dice, eso no es pecado. Porque esa persona me hizo mucho daño y yo la maté. Por eso hay personas que viven en la droga y dicen, eso no es malo. En la prostitución y dicen, eso no es malo. En la mentira, en el odio. Personas católicos que van a los brujos. Mujeres que van y matan al niño. Doctores que asesinan a los niños en el vientre de la madre y dicen, eso no es malo. ¿Por qué? Porque yo digo que eso no es malo. A mí me parece que eso no es malo. Ah, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya no es Dios el que te dice que es bueno o malo. Eres tú el que dice que es bueno y malo. Y ese es el pecado de Adán y Eva. No tienes sabiduría. Ahora dejó ensuciar su corazón, su alma. Sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí. Shh. A ver, ayúdeme. Ahí viene. Vio la mujer. Otra vez. Y. No se coma la I. Pero léalo. Y vio la mujer. Otra vez. Y vio la mujer. Otra vez. Y vio. ¿Y qué? Ah, el pecado entra por el oído y y vio la mujer. Ah, la Biblia dice que si no cuidamos el oído y no cuidamos la vista, si Eva hubiese aprendido a cuidar el oído y hubiese aprendido a cuidar la vista, no hubiese caído en el pecado. Primero escuchó, no la voz de Dios, y vio. ¿Qué está viendo usted? ¿Pornografía? ¿Qué está viendo usted? ¿Videos de asesinato? ¿Películas de peleas? ¿Novelas donde se divorcia el hombre de la mujer, se monta cacho el uno al otro? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué ven sus hijos? Por ahí entra el pecado. Y vio otra vez que y vio. Así sí, porque ¿qué es lo que estamos detectando? Que el pecado entra por el ojo. Y tenemos que cuidar lo que vemos. ¿Qué vemos? ¿Otra vez? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se entra el deseo. Ya entró el deseo. Por el oír y por el ver ya está entrando al corazón. El deseo. Y ya vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya la palabra de Dios, no comerás, ya no. Ahora ya es el deseo, el pecado del mundo. El deseo. ¿Por qué usted
siendo hombre, vive con otro hombre porque me gusta. Yo le gusto y él me gusta. Deseo. ¿Usted por qué siendo mujer vive con otra mujer? Porque ella me gusta y yo le gusto. Deseo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Eso no me importa. Es que yo veo que ese árbol es bueno para comer y yo lo deseo. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. El pecado está porque hemos olvidado la palabra de Dios y hemos comenzado a vivir según nuestros deseos, por lo que oímos y por lo que vemos, y por eso tiene tanto éxito el internet, el televisor, y por eso la gente se aferra tanto a un celular, tanto a un televisor, a las películas, lo que sea, porque ahí oye y ve lo que desea. Y la palabra de Dios no le importa. ¿Se acuerda que cuando Jesucristo vino al mundo, según dice Marcos 1:15, qué fue lo que enseñó? Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa? Que no tengo que estar creyendo lo que diga el mundo, lo que diga los demás, o lo que yo sienta, sino lo que manda Dios en el Evangelio. Conviértete y crea en el Evangelio. Entonces, ¿qué mueve el mundo? Al mundo lo mueve el gusto, el gustico y el gustazo. Los gustos, gusticos y gustazos. Usted le dice a un niño, ¿por qué no hace eso? Porque no me gusta. ¿Por qué no se come eso? Porque no me gusta. ¿Por qué hizo tal cosa? Porque me gusta. ¿Por qué come tanta chuchería? Porque me gusta. ¿O no? Pero no solamente los niños, también los adultos. ¿Usted por qué no se ha separado de esa persona que no se quiere casar por la iglesia? Porque me gusta. Vio que el árbol era apetitoso para comer, bueno para comer. ¿Cuál es ese árbol bueno para comer? Póngale nombre. ¿Por qué roba? Porque ve que es apetitoso. ¿Por qué los políticos ahora quieren robar y quieren hacer tantas cosas? Porque les apetece. Es el mundo en que vivimos. Estamos cayendo en la tentación. Sigue. Y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. El gustico, gusto y gustazo. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces ya pasó, ya no solamente oír ni ver, sino vamos a la acción. Agarró el árbol del fruto para comer. La acción. ¿De dónde viene la acción? De lo que escucho, de lo que veo, paso a la acción. Caigo en el pecado. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué? ¿Otra vez? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando uno peca, induce a los seres más queridos, a los más cercanos, al pecado. Y le hace creer a la familia que eso no es malo. ¿Cuántos padres de familia le hacen creer a los hijos que mentir no es malo? Cuando llega alguien a buscarlo, dice, dígales que no estoy. Y el niño crece creyendo que mentir no es malo. Mire, vaya, agarre la gallina de la vecina y tráigala porque no tenemos nada que comer. Y el niño piensa que eso no es malo. La niña ve cómo su mamá anda mal vestida, con unas falditas de aquí, que muestra todo cuando camina, para ti, para mí, para ti, para mí. O unos escotes por aquí, ¿y qué dice la niña? Eso no es malo. Y cuando la niña ya está un poquito creciendo,
¿Cómo se viste? Como vio a su mamá. Porque ya vio que eso no es malo. Le da a comer también a la otra persona. O sea, que nuestro pecado arrastra a los demás al pecado. Y ese es el problema. Y entonces por eso tenemos una comunidad donde todo el mundo dice, eso es normal. Eso todo el mundo lo hace. Todo el mundo miente. Todo el mundo roba. Todo el mundo dice groserías. ¿Y usted por qué dice malas palabras? Ah, pero todo el mundo lo dice. Hasta el cura dice malas palabras. ¿Y eso es normal? ¿Y eso está bien? No, eso no está bien. Tenemos que cambiar, tenemos que corregir. El pecado contagia, el pecado contamina. Y entonces por eso es que Dios ha mandado al sacerdote a decirle al pueblo, cuidado con esto, cuidado con esto. Y por eso ustedes y yo debemos escuchar al sacerdote que nos predica la palabra de Dios. Porque si es verdad que la serpiente habla, también es verdad que Dios habla. Y Dios nos habla siempre que vamos a misa a través de su palabra. Por eso cuando usted se para a alguien a leer aquí, ¿cómo termina? Palabra de Dios. ¿Y ustedes qué dicen? Te alabamos, Señor. O sea, gracias, Señor, porque nos habla. Y nosotros estamos dispuestos a escucharte. Sigue. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se dieron cuenta? El diablo les hizo daño. Ya lo que pensaban no es. Se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza ya. Es vergüenza. Sigue. Y oyeron la voz de Jehová. Otra vez, atención. Después que pecaron, Y oyeron la voz de Jehová Dios. Jehová Dios, porque estamos leyendo la Biblia protestante. Porque yo también le predico a los protestantes. Ellos me escuchan. No me quieren, pero me escuchan. Después que pecaron, Dios se cayó la boca y no les habló más. ¿O sí les habló? Hey, miren lo que dice la Biblia. Después que pecaron, Dios les volvió a hablar. Porque Dios no se calla. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere salvar. Entonces Dios sigue hablando. Pero cuando uno está en pecado, ¿qué pasa cuando escucha la voz de Dios? Vamos a ver, otra vez. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Cuando Dios les habla, Se escondieron. ¿qué? Cuando uno está en pecado, no quiere escuchar la palabra de Dios, se quiere esconder. Le cae pesada la palabra. No me gusta. Ese cura me la tiró toda a mí. ¿Quién sabe quién iría con el chisme a hablarle de mí? Y ese cura, ¿por qué se mete en mi vida? Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Por eso es que la iglesia está sola. Porque los curas no deberían meterse en la vida de uno. Deberían respetar la libertad de uno. Los curas deberían callarse la boca. Si no, pregúntenle a los políticos. No les gusta a los políticos, no les gusta que los curas le digan las cosas. Nadie quiere que le digan las cosas. Entonces el borrachito iba a misa todos los domingos. Borracho y todo, pero iba a misa. Llegó el padre predicando el evangelio de hoy y dice: miren, hermanos, que la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos.
Y decía el borrachito, era, ¡eso, padrecito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y decía el borrachito, ¡eso, padrecito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¡Eso, padrecito! ¡Dígale más! ¡Dígale más! Y los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Ya este cura se metió con el prójimo, mejor me largo. Hasta ahí vamos bien. Cuando usted y yo hemos caído en el pecado, Dios nos sigue hablando, ¿sí o no? Por eso vamos a misa a pesar de que somos pecadores. Pero no debemos torear la palabra de Dios y decir, ¡ole! Eso es con ella. No debemos ser toreros. Eso es conmigo. No me puedo esconder. Pero cuando yo estoy en pecado y Dios me habla, es como si tengo una herida y me cae un poco de sal en la herida. Me duele y ese cura me cae mal. Hasta ahí vamos bien. O me escondo. ¿Cuántas personas no van a misa porque viven en pecado? Y como viven en pecado, dicen, no, yo mejor no voy a misa. Yo aprendí en la pandemia a vivir la misa por televisión y por radio. Yo a misa no voy más. No diga mentira, lo que pasa es que usted está escondiéndosele a la palabra de Dios. Dios te habla y tú te estás escondiendo. Cuando usted y yo pecamos, no queremos orar, nos escondemos de Dios. No queremos leer su palabra. Nos escondemos, no queremos leer la palabra de Dios. ¿Ustedes leen la Biblia? Supongo que sí. Y si no la leen, se le están escondiendo a la palabra de Dios. ¿Será que hay algún pecado que te impide? Cuando estás en pecado, no te nace leer la palabra de Dios. No te gusta leer la palabra de Dios. No te animas a leer la palabra de Dios. No quieres escuchar la palabra de Dios. Te escondes. Repítalo. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Qué problema? Ojalá y ustedes no se escondan más. A través de esta predicación ustedes digan, caramba, yo quiero tener la sabiduría que tuvo Salomón, o la actitud de un corazón limpio con la Virgen María. Aquí te les queda el Señor, hágase en mí según su palabra. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí está. El pecado nos hace tenerle miedo a la palabra de Dios. Y si no es así, pregunto, ¿por qué usted no lee la palabra de Dios? ¿Por qué le tiene miedo? Usted que pertenece a un grupo de apostolado, ¿por qué le tiene miedo a la palabra de Dios? Usted que es catequista, ¿por qué le tiene miedo a la palabra de Dios? Usted que es cura, usted que es monja, usted que es obispo, ¿por qué le tiene miedo a la palabra de Dios? Yo no le tengo miedo. ¿La lees? ¿Cuántas horas la lees al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas? A la prueba me remito. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer. Y dijo la mujer, doña Lupa, y dijo la mujer, La serpiente me engañó. ¿Qué? ¿Otra vez? La serpiente me engañó. ¿Qué? La serpiente me engañó. Ahí está el detalle. Dice la Biblia que todo esto consiste en un engaño de Satanás. La serpiente me engañó. Y cuando la serpiente me engaña, yo soy capaz de engañar a otro. Ella engañó a Adán, porque la serpiente la engañó. Cuando usted se deja engañar del diablo, sus hijos crecen en el engaño, en la mentira. Las demás personas que viven con usted viven en el engaño, en la mentira, porque el diablo le engañó y viven engañados. Levanten la mano, no, mejor no la levanten. Los que no se han casado, la serpiente los engañó y no se han dado cuenta que el diablo los engañó. Y se le están escondiendo a Dios. Qué pena, ¿no? Lo bonito es que Eva se dio cuenta que la serpiente le engañó. Ahora, cuando Eva se da cuenta que la serpiente la engañó, entonces dice Dios, está bien. Al ser humano, al hombre, yo lo formé, yo lo creé. Pero vino el diablo y lo engañó, lo hizo caer en el pecado. Pero vean ustedes que Dios tiene una solución. Versículo 21. Dios tiene una solución. Versículo 21. El 21. Que está después del 20 y antes del 22. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? No lo voy a dejar tirados. Cayeron en el pecado, pero voy a hacer algo por ellos. Le voy a poner un vestido. ¿No se acuerdan del hijo pródigo? Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Porque este estaba muerto y ha vuelto, y hagamos una fiesta, porque este estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, y le puso un vestido nuevo. O sea que Dios se preocupa por el hombre pecador y quiere restablecer su dignidad. ¿Y cómo lo hace? Poniéndole un vestido. Y a ese vestido nosotros le tenemos nombre: el sacramento de la confesión. Porque recuerdan al hijo pródigo. ¿Quién le puso el vestido al hijo pródigo? Dijo a los servidores, Lucas 15, 21, 22, dijo a los servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. A los servidores. Ahí está el sacramento de la confesión, donde Dios viste a la persona con un nuevo vestido, donde se recupera. ¿Por qué? Porque dice San Mateo, capítulo 9, versículo 11, que la enfermedad más grande que tiene el hombre es la enfermedad del pecado, y Jesús ha venido a sanarlo de esa enfermedad. Y hoy ustedes y yo estamos recordando a la Virgen María, bajo la vocación de Lourdes, que se preocupa por los enfermos. Pero no solamente los enfermos del cuerpo, sino también los enfermos del alma. Porque la peor enfermedad es la del alma. Escuchen Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Entonces, ¿qué dice Jesús? Que hay una enfermedad más grande que la del cuerpo, que es la enfermedad del alma. Y Él no vino a sanar la enfermedad del cuerpo, sino a sanar la enfermedad del alma. Y la Santísima Virgen nos trajo el médico de las almas. Jesús es el médico de las almas. Y la Santísima Virgen fue un instrumento de Dios para que llegara al mundo ese doctor. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y entonces el Señor viene por los pecadores. Escuche lo que viene. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo viene a sanar el pecado. ¿Cómo? Llamándonos al arrepentimiento. Que podamos ver la palabra de Dios, escucharla, ponerla en práctica, y así podemos nosotros levantarnos. Que usted y yo podamos acudir al sacramento de la confesión, donde se nos coloca un vestido nuevo para comenzar una nueva vida. Queridos hermanos, hoy en el día de la Santísima Virgen María, que usted y yo nos sintamos enfermos del alma, pero demos gracias a Dios porque ha venido a sanarnos. Y la Santísima Virgen María ha sido un instrumento de Dios para que ese médico de las almas venga hasta nosotros. Y ese sacramento tan especial que limpia el corazón de toda impureza que deja el pecado, usted y yo lo amemos, lo busquemos. Ojalá y nos confesemos una vez al mes. Por mucho tiempo que pueda dejar, yo tengo que confesarme por mucho cada 3 meses. De ahí ya no puedo dejar más tiempo sin confesarme, porque el cuerpo se lava con agua y jabón, pero el alma se lava con la confesión. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra podemos descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo. Danos la sabiduría que le dio a Salomón para saber escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos a superar las tentaciones para descubrir cuando el diablo viene a hacernos obrar como los hombres y no como tú mandas. Señor, danos la oportunidad de levantarnos del pecado, de ser sanados en el alma, en el corazón, a través de este gran sacramento que nos ha dejado, el sacramento de la confesión. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.